el resto de nuestra reunión. Recibimos con mucho gozo a los hermanos que nos acompañan a través de Facebook Live y los que nos estarán acompañando a través de YouTube. Aquí estamos, Capilla del Rey, su hermana Eileen Maldonado, como siempre. Estamos aquí en un ambiente hermoso del Espíritu Santo y sabemos que el Señor continuará ministrando a nuestros corazones, así que manténgase allí sintonizado con nosotros, manténgase atento, tome nota de los versos para que luego los repase y el Señor le recuerde lo que le habló en esta mañana y sea bendecido todo corazón que reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro pastor con nosotros, Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Abrazo, iglesia. Puede sentarse. Busquen el centro de su Biblia. Esto es, libro de los Salmos. Capítulo 1, verso 1. Salmos 1:1. Ahora ponga toda su atención. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Es bienaventurado. Lo que dice ahí es bienaventurado. Otros dicen, bienaventurado es el que está en ese camino de malo. Pero Dios dice el Señor, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No estuvo en camino de malos, no estuvo en camino de pecadores, y tampoco ha ocupado la silla de los escarnecedores. No se sentó a escarnecer, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Dónde está su delicia? La ley de Jehová. Para muchos, esa ley, la ley de Jehová, su palabra, la palabra de Dios, es piedra de tropiezo, roca que hace caer. Jesús dijo, bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Él es la piedra que los edificadores desecharon, pero bienaventurado el que no haya tropiezo en esa roca. Bienaventurado el que no haya tropiezo en esta ley, en esta palabra. Sino ¿qué hace con la palabra? Y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué hace con su ley? Que medita. Y yo busqué en el idioma original qué significa esa palabra meditar. Viene del hebreo hagá. Significa murmullo. Significa imaginación. Significa pensamiento. Significa pronunciar. Significa susurrar. Eso es meditar. ¿En qué medita? ¿En qué susurra? En la ley de Jehová. ¿En qué está su imaginación, su pensamiento, su pronunciamiento? En la ley de Jehová. ¿Y cuándo? De día y de noche. ¿Es eso posible? ¿Es posible meditar en la ley de Jehová de día y de noche? Yo quiero decirle que lo que está sugiriendo ese verso es que su corazón se inclina a meditar en la ley de Dios en todo momento. ¿Es posible eso en todo momento? No. No es posible en todo momento. Pero en cada momento que puede dedicar a algo en específico, importante, delicado e importante, es eso, meditar.
¿Es posible orar sin cesar, como dice 1 Tesalonicenses? ¿Es posible orar sin cesar? No. Nadie puede orar sin detenerse. Lo que está diciendo el pasaje es ora, y ora, y ora, y ora. Oiga bien, la Biblia es descriptiva. No siempre es prescriptiva. No está prescribiendo que yo tengo que meditar en la ley de Jehová de día y de noche. Lo que está describiendo cómo es el corazón de alguien que tiene en la palabra de Dios su fuerza. Que tiene en la palabra de Dios su guía. Lámpara es, quien escribió este salmo dijo también, su palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. En su ley medita de día y de noche. Mire el verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Así es un árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es el fruto de meditar en la ley de Jehová. ¿Cuál es el fruto? Que prosperará. Tendrá prosperidad. De quien está hablando aquí, dice que tendrá prosperidad. ¿Quién? Quien sea. Su camino prosperará. ¿Qué es lo que prosperará? Su camino. Yo busqué prosperar. Ese verbo prosperar viene de salea en hebreo. Significa empujar hacia adelante. Significa servir, acometer, lograr. Y significa éxito. Oiga, entonces, quien medita en la ley de Jehová necesariamente va a prosperar. Yo quiero definir eso primero, antes de seguir. Prosperar, ¿cómo y en qué? Prosperar no es lo que el mundo llama prosperidad. Cuando se habla de prosperidad, muchos piensan rápido, eso se interpreta en términos de dólares y centavos. Bueno, centavos no, dólares. Cantidad de dólares, lugares decimales, muchos. Muchos espacios decimales, muchas comas, que tenga 20 dígitos. Exageré, ¿verdad que sí? Eso es prosperidad. Sí. Que ninguna plaga toque mi morada. Eso es prosperidad. Sí. Que todos me llamen su amigo, que me busquen. Eso es prosperidad. Pero mire, yo veo gente en la Biblia de quien Dios dice que vivían en prosperidad y que no responde a ese modelo del mundo. Otros sí, pero no necesariamente. Yo he dicho muchas veces, he citado el caso de José, que dice la Biblia que prosperaba en lo que hacía y estaba de sirviente en la casa de Potifar. Y allí Dios lo prosperó. Dios prosperó la casa de Potifar por causa de él, por su causa. Y cuando lo mudaron de ahí para la cárcel, que era peor todavía, dice que Dios estaba con él y lo prosperaba. Y allí lo convirtieron en jefe, el asistente en jefe en la cárcel. Alguien diría, pues, una prosperidad así yo no la quiero. Que me prospere para acá afuera, pero allá adentro, allá no se puede ser próspero. La Biblia dice que sí, que era próspero. ¿Sabe por qué era próspero? Porque estaba dentro del propósito de Dios. La cárcel no pudo desviar ni cancelar ese propósito. Su servidumbre no canceló ese propósito. Quien está en el propósito de Dios es próspero.
tiene prosperidad. Sus días son alargados. Oigan, lo dijo, usted escuchó bien. Sus días son alargados. Morirá lleno de días. Todo lo que hace prosperará. Pero está hablando de meditación positiva. Yo quiero llamar su atención que hay meditaciones negativas. Oiga, porque si prosperar significa pensar, imaginar, susurrar, murmurar en privado, hay meditación en el sentido negativo. Y el mismo libro de Salmos habla. Salmos capítulo 4, míralo aquí, 4:4. No, perdóname, 36:4. Aquí mismo, verso 36:4. Medita maldad sobre su cama. ¿De quién está hablando? Si mira el verso primero, está hablando del impío. El impío dice que medita maldad sobre su cama. Está meditando. Lo que está meditando es maldad. ¿Cómo yo voy a hacer tal cosa mañana? ¿Cómo yo voy a cometer tal fechoría? ¿Cómo voy a planificar esto? Está susurrando, meditando sobre su cama. Está en camino no bueno. Y el mal no aborrece. Ahí mismo 38. Y verso 12. Los que buscan mi vida, dice el salmista David, arman lazos. Y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Meditaba de día y de noche. ¿Qué meditaba? Fraude. Es posible. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Que unos meditan. A propósito, ¿sabe lo que es rumiar? ¿Sabe qué es tal cosa como rumiar? Hay animales que además de su estómago principal, tienen un pequeño departamento y una vez que han digerido en parte lo que tienen en su estómago, eso lo devuelven a ese pequeño departamento y eso sube otra vez hasta su cavidad bucal y vuelven a masticar. Vuelven a masticar lo que ya tenían semidigerido en su estómago. Eso parece desagradable. Pues para ellos no. Para ellos no es nada desagradable. Usted ve una vaca que come y se acuesta a reposar y está moviendo su quijada. ¿Qué es lo que mastica? Lo que ya tenía en el estómago. Que volvió y subió hasta su mandíbula, está masticando de nuevo. El que está rumiando, el que rumia, el que come palabras de Dios y la rumia, ese es el que será prosperado. El rey Saúl, escúcheme bien, el rey Saúl escuchó a un hombre gigantón que se paró en el valle de Ela y proferió palabras de amenaza y palabras de maldición sobre todo el pueblo de Israel. Y Saúl meditó sobre eso. Estaba allí comiendo sobre eso, rumiando sobre eso. ¿Sabe qué pasa cuando uno escucha a ese gigante? ¿Sabe cuando uno escucha la palabra que no es de Dios? Una palabra extraña que no es de Dios. Te infunde temor. La palabra de Dios me infunde fe. La palabra de Dios produce fe. La palabra de Dios produce paz. La palabra de Dios produce ánimo, produce esperanza. Los dichos de Jehová enderezan nuestros pasos, pero la palabra del enemigo produce turbación. ¿Y cómo es posible que alguien se detenga allí a meditar sobre esa palabra?
impresionado, porque el enemigo es alborotador. Aquel enemigo estaba alborotando, levantando su voz, y parecía que era invencible y que no había nadie entre miles de hombres de guerra que pudiera hacerle frente. Y esa era su meditación. ¿Y sabe qué sucedió? Que le hizo llegar su meditación al resto del pueblo. Y dice el pasaje que no solo el rey Saúl, sino todos los hombres de Israel estaban temblando. Hasta que un jovencito que fue allí a hacer un mandado, oiga, un muchachito que enviaron allí a hacer un mandado, el papá lo envió a hacer el mandado, llevarle comida a sus hermanos, a sus 7 hermanos que estaban allí. Y cuando escuchó la braduría de aquel gigante, se indignó y se preguntó, ¿y dónde están los hombres valientes de Israel? Imagino que también buscó al primero, al rey. ¿Y dónde están los hombres? ¿Y dónde está Saúl? El rey. Todos temblaban porque estaban meditando. Su meditación consistía en las palabras de aquel enemigo gigante, aparentemente invencible. Pero llegó uno cuya meditación era la palabra de Dios. En sus dichos se regocijaba. Y quien escribió el capítulo 1 y la mayoría de estos capítulos de los Salmos fue él. Y yo quiero decir que la mayoría de ellos los escribió cuando estaba en el campo, solo pastoreando ovejas, solo huyendo o acompañado de 400 forajidos. La mayoría de ellos fueron escritos allí. Por eso es que los salmos tienen un gran contenido de lamento. Pero usted lee los salmos, allí hay un gran contenido de lamento y de angustia. Pero ni uno solo de esos lamentos termina en derrota. Ni uno. Y son 150 salmos. Todos esos lamentos y todo ese clamor termina con una confesión. Yo sé que mi Dios está por mí. Yo estoy afligido y necesitado. Pero Él está por mí. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Yo desfallecería si no creyera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Salmo 27. Hay lamentos allí, pero siempre concluyentes a una victoria, a una compañía, a estar acompañado del Señor. Siempre confesando que el fin de la historia será bueno. Y confesándolo no como quien se apropia de un falso concepto de confesión positiva. Oiga, hay una diferencia entre la confesión positiva y confesar palabras de fe. La confesión positiva es el argumento que esgrime alguien que se empecina en decir o en pensar que en sí mismo tiene capacidad y que yo voy a mí. Pero eso no está allí en los salmos, en ninguna parte de la Biblia. Aquí hay salmistas que después de manifestar sus temores, sus angustias, sus debilidades, terminaron hablando de Él. Él es fuerte en mí. Mi fortaleza viene de Él. Mi ayuda viene de Él. ¿Por qué el hombre que no tiene al Señor busca solución dentro de él mismo? El hombre que no conoce a Dios está buscando dentro de sí mismo para ver qué encuentra, de lo cual pueda derivar alguna fortaleza y satisfacción. De ahí es que surge el hedonismo,
¿Qué es hedonismo? Hedonismo es comamos y bebamos, que mañana moriremos. Alégrate en lo que tienes, alarga tu mano y alégrate. Come y bebe y alégrate, porque mañana todo esto termina. Entonces, vive una vida autogratificándote. Autogratifícate con lo que tengas a la mano. Si es placentero, échale mano, no importa qué. Si es placentero, hazlo, autogratifícate, porque una vez que muera, esto va 7 pies bajo tierra. ¿Sí? Nada tan lejos de la verdad. Nada. Los salmistas, todos ellos, hablaron de su limitación, pero también hablaron de la victoria que tienen, y la victoria es en el Señor. El jovencito que se acercó dijo: yo voy contra ese gigantón y no voy en el nombre mío. Allí no está la diferencia. Yo voy en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos. Y mi Dios me dará la victoria. La victoria no es mía. Oiga bien, la victoria no es suya. La victoria se la da el Señor. No busque la victoria en usted mismo. Está en Cristo. Por lo tanto, yo tengo que depender de Él. Probabilidad de que el niño pudiera vencer a aquel gigante, casi nulas. Era casi imposible. Era casi imposible. Probabilidad de que un niño que estaba navegando en una canastilla hecha de juncos, navegando en el río más caudaloso del mundo, el río Nilo, probabilidad de que sobreviviera, nulas. Pero Jocabet dijo: yo lo veo hermoso por la fe. Yo lo veo hermoso. Dice Hebreos que por la fe vio al niño hermoso y lo escondió. Y cuando ya no pudo esconderlo más, fabricó una canastilla que para muchos podría ser tan ridícula como el arca de Noé, así mismo. Y hizo lo mismo, la calafateó por dentro con brea y allí puso al niño. Nada inspirador, una canastilla calafateada con brea para poner un bebé ahí adentro, un niño. Probabilidades, 0. Pero Dios hizo, y fue Dios, que la hija de Faraón se acercara a esa hora a un tiempo de refrigerio a orillas del Nilo, y el niño lloró. En ese momento todo ocurrió. ¿Sabe cómo se llama eso? Una cita divina. Lo organizó Dios. Y Dios tiene citas divinas en su vida. Amén. En su vida. En nuestras vidas Dios tiene citas divinas haciendo cosas que de otra forma no hubiera podido ser. Amén. Lo hace Él porque Él es bueno y nos ama. Amén. El jovencito lanzó su piedra. Usted conoce el resto de la historia. Usted sabe qué sucedió después. Pero Saúl había estado meditando por largos días. Fueron muchos días los que aquel hombre estuvo proclamando a los 4 vientos y todo el mundo temblaba. Llegando a la tierra prometida, el pueblo de Israel se estaba ya cerca del cumplimiento de la promesa y Moisés envió a 2 espías a reconocer la tierra. Oiga, estuvieron varios días y ¿sabe qué encontraron? Encontraron una tierra rica. ¿Sabe cómo lo describieron? Lo que Dios nos había dicho era cierto. Una tierra fértil,
fluye leche y miel, como nos había dicho. Pero hay hombres allí gigantes. Hay hombres gigantes. Lo que me llama a mí la atención es lo que sigue ahora el pasaje. Y nosotros les parecíamos a ellos como langostas. O sea, ellos están interpretando como ellos los veían. Y como tú sabes cómo es que el otro te ve. ¿Cómo tú sabes que ellos están viendo como si fuera una langosta? Como un saltamonte. ¿De dónde tú sacas eso? Te voy a decir que esa era su meditación. En eso era que pensaba. Eso es lo que estaba susurrando. Eso es lo que estaba murmurando. Eso es lo que estaba rumiando. Ellos nos ven a nosotros como si fuéramos langostas. Muchacho, ¿dónde tú sacas eso? Eran 12 y esa fue la palabra de 10. Pero hubo 2 que dijeron, es verdad, son grandes, ellos son grandes. Fe no consiste en negar. Fe consiste en hablar lo mismo que Dios ha hablado. En poner en mi corazón y en mi boca, y eso es meditación. La meditación incluye hablar también. Poner en mi corazón y en mi boca lo que ha dicho Dios. Ah, que yo sé que son grandes, sí. Que yo sé que tengo limitaciones, sí. Que yo sé que tengo un inventario pobre, sí, yo sé eso. Pero mi Dios dijo que nos iba a dar esa tierra. Yo no estoy diciendo, negando que son grandes, ellos son grandes, eso no hay quien se lo quite. Y si yo me paro al lado de ellos, me parezco chiquitito, eso yo lo sé. ¿Y cómo es que Dios da victoria a un chiquitín como yo, delante de un gigante como él? Yo no sé. Pero Dios tiene la forma de que esa piedrecita dé vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y termine en la frente del gigantón. Yo no sé cómo llegó, yo no sé cómo es eso, cuántas vueltas tiene que dar, pero llega porque llega. Todo depende de qué había llenado el jovencito David su corazón, a qué se había dedicado, porque allí, mientras cuidaba a sus ovejitas, que no eran muchas, y no creo que tuviera un rebaño muy próspero, que digamos, no era grande, pero su vida era próspera. El rebaño no era muy grande, eran unas pocas ovejas, decimos dice el pasaje, unas pocas ovejas, pero él era próspero, aunque no parecía que lo era. Lo era. Y meditaba y guardaba en su corazón y pensaba y rumiaba sobre la palabra de Dios. Aquellos 2 hombres que confesaron, Josué y Caleb, siguen apareciendo en el registro bíblico hasta el momento de su vejez. Y de Josué se dice que murió lleno de días. De los otros 10 espías no se menciona nada. Bueno, ellos murieron, de hecho. De Josué se dice que murió lleno de días. Y de Caleb también. Porque ya en las postrimerías de su vida le dijo a Josué, todavía yo no tengo herencia, dame este monte y yo iré a poseerlo. Como era mi fuerza antes, pues ahora. Y cuando estaba hablando de eso, ya era un hombre entrado en años. Había entrado ya en años. Como era mi fuerza antes, la es ahora. Se sigue hablando de ellos en el registro bíblico. De los otros 10, no. Un día Dios se le mostró a un hombre que lo describe por nombre, Gedeón. Dice que el ángel de Jehová se manifestó a él. Y cuando lo llamó se refirió a él como Gedeón, varón esforzado y valiente. Usted conoce la respuesta de Gedeón.
el ángel le dijo, ve con esta tu fuerza. Estaba diciendo el ángel, vas a guiar al pueblo ahora a una victoria gigante. ¿Con qué fuerza? No tenía fuerza. Estaba vivía en escasez. Estaba siendo sitiado por los madianitas. Casi ni para comer tenían. Y el ángel de Jehová, que era el Cristo, le dijo, ve con esta tu fuerza. ¿Qué fuerza? La fuerza que le daba el meditar en atesorar palabra de Dios. Esa era su fuerza. Esa era la fuerza. Vete con esa fuerza. No te queda mucho de lo otro, pero si tienes esa fuerza, para el que cree, todo le es posible. ¿Y cuán serio es eso? Pues tenía 22,000 hombres efectivos de guerra. Y Dios le dijo, son muchos. Son 22,000. Le dijo Dios, son muchos. Aún esos eran pocos, porque el enemigo los superaba por mucho. Y Dios le dijo, son muchos. Dile al pueblo, el que tenga temor que se vuelva a su casa. ¿Sabe cuántos dieron un paso hacia atrás? 10,000. 10,000 que dijeron, uy, no, dieron un paso hacia atrás. Se quedó con 12. Y la palabra de otra vez, todavía son muchos. Todavía son muchos. Aquello se fue reduciendo. Para hacer la historia corta, se quedó solo con 300. Cuando fueron originalmente 22,000. Y con 300, Dios le dio la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Jehová salva con pocos. Amén. Jehová salva con pocos. Así dicen versos en los salmos. Con pocos Él salva. El mundo necesita ejércitos numerosísimos. Pero Dios con pocos lo hace. Josué, capítulo 1. Acompáñame allá. Mi esposa citó este verso mientras dirigía alabanza. Yo quiero ir a otro verso en ese mismo capítulo. Josué capítulo 1 y verso 7. Y yo ya casi termino. Moisés guió al pueblo a través del desierto. Y cuando ya estaba cercano a entrar a la tierra prometida, allí murió. Y le encomendó a Josué. Y Dios había estado preparando a Josué para la encomienda. Y Dios le dijo a Josué, capítulo 1, verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado. Otra vez, prosperidad en todas las cosas que emprendas. Y de Josué no se dice que fue rico como el caso de Abraham. Josué no fue rico como el caso de otros patriarcas. Tuvo abundancia, pero no fue millonario. Sin embargo dice, para que seas prosperado. Mire el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. El libro de la ley. Oiga, somos gente de un libro. Los creyentes somos gente de un libro. La Biblia. ¿Cuánto usted abre la Biblia? ¿Cuánto usted va a la Biblia? Decidirá en qué consiste su meditación. ¿En qué consiste la meditación? Si
Se le pierden los espejuelos y al cabo de 3 semanas la encuentra dentro de la Biblia, es que durante 3 semanas no leyó la Biblia. Otra vez. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Qué harás de él y con él? De día y de noche meditarás. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tú harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y yo pregunto, ¿todo le salió bien a Josué? Si lo mira desde afuera, te dirá, no todo le salió bien. ¿Sabe qué está diciendo el pasaje? Te saldrá bien para que llegues a feliz cumplimiento para el plan de Dios en tu vida. Aunque en ese trayecto tuvo problemas, tuvo limitaciones y tuvo persecución y tuvo gente del pueblo que se rebeló. Todo te saldrá bien. En Lucas capítulo 2 verso 19, no tiene que buscarlo, yo se lo voy a leer. Lucas 2, 19 dice, hablando de María la Virgen, escuchando a los pastores que estaban dando testimonio de la estrella que habían visto. Dice, todos los que los oyeron se maravillaban de lo que decían los pastores. Estaban maravillados de lo que ellos decían. Pero, aquí hay un pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Las guardaba, las meditaba. Ellos se maravillaban, María meditaba. De los que se maravillaron, que muchos de ellos no siguieron con Jesús. Estaban maravillados allí de lo que decían los pastores. Se impresionaron. Pero hubo alguien que guardó estas cosas en su corazón. Y en los siguientes versos dice que cuando fueron a presentar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como el ángel había mandado. Es decir, María guardó en su corazón toda la palabra de que Dios le dio. Y cuando fue a hacer algo tan elemental como ponerle su nombre, obedeció y le puso Jesús, como había dicho el ángel. Porque había guardado en su corazón. Cuando no se guarda en el corazón y no se medita sobre la palabra de Dios, es posible ponerle cualquier otro nombre. El más que me guste. Posiblemente Jesús no era el nombre que yo le hubiera puesto a su primer hijo. Le puso porque el ángel dijo. Ella había meditado en estas cosas en su corazón. Era no solamente adjudicado un simple nombre, se trataba de su misión. Él era el Salvador. Termino. David fue nombrado rey. Y no fue rey. Y Dios lo había ungido como rey. Y no fue rey. Tardaron 11 años. Y en esos 11 años parecía que en vez de acercarse a su reinado, lo que hacía era que se alejaba. Parecía que estaba cada vez más cerca de llegar a ser rey. Estaba más lejos, debo decir. Todo se alejaba. Y en ese tiempo, nadie la acompañó. Nadie la acompañó. Hasta que aparecieron 400 hombres, los que nadie quería. Endeudados, forajidos, desechados. Y ese era su ejército. El ejército de quien Dios había dicho que era rey. 400 hombres.
Vaya ejército. Pero esos 400 hombres no eran exitosos, pero fueron fieles. Que el tiempo pasó. Vivieron en cuevas, hasta la identifica, la cueva de Adulam. Allí vivieron él y su ejército de 400. Oye, ¿qué pasó con aquellos 400 hombres? Quiero decirles, dejaron de ser forajidos, dejaron de estar endeudados, dejaron de ser gente proscrita. Y muchos de ellos aparecen en Segunda de Crónicas, donde registra las postrimerías de la vida de David. Habla de los hombres valientes de David. Allí estaban. Allí estaban. Muchos de aquellos 400 que lo acompañaron, solo que ahora ya no eran forajidos, ya no eran endeudados, eran hombres libres, pero estaban allí. ¿Y cómo ocurrió ese cambio? Porque tuvieron a un hombre que les modeló, que es vivir meditando en la palabra, porque la palabra de Dios es la que abre horizontes, es la que abre caminos. La palabra de Dios es la que dice lo que realmente es. La palabra de Dios es lo que realmente me describe. Y David vivía confiando y apoyándose en lo que Dios decía que era. ¿Quién yo pienso que soy? Lo que dice Dios. No más, no menos. Lo que dice Dios. Usted es lo que Dios dice que es. Nunca olvide eso. Nunca olvide eso. Lo que Dios dice. Y cuando se mire, aunque vea todas sus limitaciones, aunque vea todas sus debilidades, y aunque vea toda la escasez que pueda tener en un momento dado, recuerde que reposa sobre usted promesa. Una palabra de Dios que dice quién es realmente en el Señor. Y si usted ya aceptó al Señor, usted es quien dice Dios que usted es. No menos, no más. Medite en esa palabra que lo describe. Medite en esa palabra que dice quién es usted. Por lo tanto, medite en ella y rumia sobre ella para saber cuán grandes cosas nos ha concedido Él. Cuán grandes cosas tenemos en Él. Que cuando aparezca el gigante no es el que manda aquí. Por más que vocifere, el gigante no es el que manda. Cuando aparezca la batalla, por eso es que el salmista habla aún en términos futuros diciendo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando le escribió, no era que le faltaba algo, lo que estaba diciendo que en el futuro nada me faltará. ¿Por qué? Porque Él es mi pastor. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, Él estará conmigo. Todo el Salmo 23 habla en términos de futuro. Tú estarás conmigo. Todos los verbos están en futuro. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Todo está en futuro. Lo que está diciendo el salmista es: Dios es fiel. Él ha estado y estará conmigo en todo momento. Cuando parece que sí y cuando parece que no, también estará. Porque Él es fiel y verdadero. Amén. Amén. Somos fuertes de fiel.
Señor amado Jesús. Señor querido, queremos enternecer nuestro corazón a tu palabra. Dios, que tu palabra encuentre terreno fértil en mí. Porque es por tu palabra. Y tú has dicho tan grandes cosas. Tú has preparado tanto y tan bueno para cada uno de los que en ti confían y esperan. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Tú has preparado. Porque tú eres abundante. Y eres bueno. Por tu palabra, Señor, esperaremos de ti en todo tiempo, en todo lugar. Esperaremos de ti, de tu fidelidad. Tú eres fiel. Tú eres fiel y galardonador. Te bendecimos, te bendecimos. Dele fuerte el aplauso. Fuerte el aplauso, Señor.